Vale, hoy en los inviernos de economía tenemos un taller sobre la reforma laboral y tenemos a dos compañeros, a José Luis Carretero, que está en Solidaridad Obrera y en el IFEA, y tenemos al compañero Eduardo Jiménez de la Asamblea de Tetuán, especialistas en estos temas, ¿vale? En temas de derecho laboral sobre todo. Entonces, bueno, esto funciona como siempre, nos hacen una ponencia y después se abre el turno de preguntas y debates. Primero José Luis. Pues hola, buenas tardes. Yo no sé, es necesario... Bueno, venga, bueno, pues vamos a ver. Has atado todo este tema del derecho laboral a la actualidad con el tema de la reforma laboral que se ha aprobado recientemente. Pero tenemos que tener presente que no es la primera que se aprueba en los últimos años, sino que esto ha venido sucediendo un poco aceleradamente en las últimas décadas. O sea, al calor de todo el proceso de expansión del llamado neoliberalismo y de todo el proceso de huida de la crisis de los años 70 que se produce en el marco de la financiarización de la economía, etcétera, etcétera, se van produciendo todas unas modificaciones de la relación laboral, de cómo se regula, de cómo se estructura la relación laboral, que van cambiando muchas cosas. En principio se parte de una base en la que en el Pacto Social Fordista había un trabajador que trabajaba con un contrato indefinido, con unas condiciones laborales claras y con un contrapoder sindical más o menos fuerte dependiendo del lugar. Pero todo eso se ha venido transformando para generar todo un mercado laboral tremendamente dualizado, en el que lo que hay es una explosión de formas distintas de precariedad, de flexibilidad, etcétera, etcétera. Con todo ese tema de la flexibilidad, con todo ese tema incluso de la flexiseguridad, lo que se ha ido generando es un mercado de precariedad, un sitio en el que la gente ya no cobra lo suficiente para vivir de su trabajo, en la que la gente trabaja y está sometida a situaciones en las que se van alternando, se va rotando situaciones de paro, situaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso ha conformado una modificación profunda de todos los mecanismos que regulaban el derecho del trabajo y que regulaban la relación laboral. Y la reforma laboral que estamos viendo está en el marco de todo ese desarrollo. Hemos visto una reforma que conforma una auténtica revolución, es una auténtica revolución en su dimensión, es una reforma tremenda, que conforma una auténtica modificación profunda de las reglas del derecho laboral y de las reglas más esenciales del derecho laboral. Entre esas reglas, pues yo aquí vamos a hablar de varias cosas. El discurso más teórico, más social lo va a dar el compañero. Yo a lo mejor lo explico en general cuáles son esas reglas y quizás doy unas pequeñas conclusiones al final. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma laboral recién aprobada? En primer lugar, se fundamenta en toda esa idea de la flexibilidad que ha ido alimentando la estructura o la conformación del derecho del trabajo en las últimas décadas. Y lo hace de una manera muy profunda. Cuando se habla de la flexibilidad, se habla tanto de la flexibilidad externa, es decir, la flexibilidad de entrada y salida en la relación laboral, como de la flexibilidad interna. Es decir, la flexibilidad en cuanto a las condiciones mismas de trabajo una vez que ya estás trabajando. Cuando se habla de la flexibilidad externa, de entrada y de salida, se puede hablar tanto de la contratación como del despido. Es decir, de cuando entras a trabajar como cuando dejas de trabajar. La reforma de la que estamos hablando obviamente trata de todas estas formas. Incluso hace una incidencia brutal en todo lo que es la flexibilidad de salida. Es decir, la flexibilidad en cuanto al despido, a la finalización de la relación laboral. En cuanto a la entrada, lo que hace la reforma es, en primer lugar, establecer un nuevo tipo de contrato que va a tener su importancia, que es el llamado contrato para emprendedores, que se puede realizar en empresas de menos de 50 trabajadores y que con determinadas condiciones conlleva una serie de bonificaciones y deducciones a la seguridad social e incluso deducciones fiscales, y que este contrato para emprendedores conlleva un elemento que se relaciona también con la flexibilidad de salida, que es precisamente un permiso, o sea, un periodo de prueba de un año. ¿Qué es eso de un periodo de prueba? Un periodo de prueba es un espacio que hasta ahora se tenía que pactar expresamente en el contrato, es decir, que ningún tipo de contrato lo conllevaba automáticamente, sino que se tenía que pactar expresamente para que hubiera un periodo de prueba. Y durante ese periodo, tanto el empresario como el trabajador, en principio, pueden dar por terminada la relación laboral sin que haya ningún tipo sin que tengan que explicar nada. Simplemente no se ha cumplido el periodo de prueba y la relación laboral se da por terminada. En este contrato para emprendedores lo que se hace es un periodo de prueba de un año,
lo cual conlleva un despido libre durante un año realmente, y sin indemnización ninguna. Conlleva una situación en la que el empresario, en cualquier día 364, puede decir: el contrato de trabajo ha terminado, usted se va a su casa. Sin que, en principio, eso puedan entrar a valorarlo los tribunales, salvo casos flagrantes de discriminación, etcétera, etcétera, que se ha admitido la jurisprudencia. Por supuesto, esto es tanto flexibilidad de entrada en el sentido de que se genera una nueva forma de contratación, como flexibilidad de salida. Respecto a la flexibilidad de entrada, se habla también del aumento del periodo durante el que se pueden realizar los que llamamos contratos formativos. Es decir, los contratos para la formación pasan a hacerse de 1 a 3 años, lo cual implica que tú puedes estar más tiempo con ese tipo de contrato, que al fin y al cabo conlleva menos derechos. Conlleva menos derechos porque implica una formación teórica junto al trabajo efectivo. Y, por supuesto, el salario que tú recibes está en función de la formación teórica, no del trabajo efectivo. Esto, y conjuntado además en el tema de la flexibilidad de entrada con el hecho de que las empresas de trabajo temporal van a poder también actuar como como agencias de colocación con ánimo de lucro. En todo un proceso que se lleva haciendo desde las últimas reformas, ya lo hacía la reforma del 2010, al permitir que las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro pudieran actuar en el mercado laboral, todo un proceso que lo que conlleva es una cierta privatización, un cierto mecanismo en el que van a ser no el servicio de empleo estatal, que se deja abandonado a su suerte, o que se le hace con subcontratar determinados servicios con estas agencias de colocación, pues que sea todo ese mecanismo de búsqueda, de orientación en el empleo, que lo realicen empresas privadas. Bueno, hasta aquí tenemos todo el tema de la flexibilidad de entrada. ¿Qué pasa con la flexibilidad de salida? La flexibilidad de salida es uno de los grandes núcleos de la reforma. La reforma a lo que se dedica básicamente y en el fondo es a facilitar el despido. En primer lugar, con este mecanismo del contrato de fomento de empleo para los emprendedores, ¿no? El contrato de emprendedores. En segundo lugar, rebajando la indemnización por despido improcedente para todos y cada uno de los trabajadores, que pasa de ser de 45 días con un límite de 42 mensualidades a ser de 33 días con un límite de 24 mensualidades. ¿Qué es un despido improcedente? Es interesante también saberlo. Más o menos, ¿quién sabe qué es un despido improcedente? Cuéntanos. Despido improcedente sería aquel que, es decir, no entra en ninguna de los criterios que marca. Efectivamente, es un despido en el que no se cumple la causa. La ley establece una serie de causas para despedir. Un despido improcedente es aquel en el que la causa no se cumple. Es decir, que en puridad podríamos decir que es un acto ilícito. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa si te hacen un despido improcedente? Que el empresario va a tener la opción, a no ser que sea representante de los trabajadores, va a tener la opción para decidir, para elegir él, si te paga una indemnización o te readmite. Y en este marco de la reforma laboral lo que se hace es disminuir esa indemnización en el caso de despido improcedente. Estamos hablando de que al fin y al cabo lo que dibuja esa institución del despido improcedente es un mecanismo de despido libre pero pagado, y obviamente lo que se hace es rebajar ese pago. Tenemos el contrato para emprendedores, tenemos el despido improcedente rebajado, tenemos también la mayor facilitación de la realización de despidos económicos. Es decir, cuando se realiza un despido por causas económicas, el llamado despido objetivo, el llamado despido colectivo, sea de un trabajador, sea de un grupo de trabajadores, existían una serie de causas. Hasta el año 2010 se exigía que hubiera unas pérdidas que además se expresasen en un determinado número de ejercicios en pérdidas para la empresa, y que además el despido fuera imprescindible para llevar a que la empresa pudiera recuperar una situación de solvencia. Sin embargo, ahora todo eso no es así. En primer lugar, en la reforma del 2010, lo que se hace es establecer que pueda realizarse el despido en caso de pérdidas actuales o previstas y en caso de una disminución persistente de ingresos. ¿Qué es lo que hace la reforma de 2012, la última reforma de 2012? Mantener todo esto de las pérdidas actuales o previstas, porque lo de previstas no quiere decir que tengan que haber pérdidas hoy en día. Y además de la disminución persistente de ingresos, habla de la disminución persistente de ingresos y de ventas. Y expresa en cuándo indica cuándo esa disminución se va a considerar persistente. Esa disminución se considera persistente cuando se pueda expresar en por lo menos 3 trimestres seguidos, de disminución de ingresos o de ventas.
Es decir, todo eso conlleva una facilitación absoluta del mecanismo del despido, en el que no tiene que haber ni siquiera un ejercicio de pérdidas y en el que lo único que puede haber es, o sea, con una simple disminución de ingresos o de ventas se podría efectuar el despido. Porque haya menos ingresos, eso no quiere decir necesariamente que haya pérdidas, y porque haya menos ventas no quiere decir necesariamente que haya menos ingresos tampoco. Puede haber ingresos financieros, puede haber ingresos de otro tipo. Entonces, tenemos esa facilitación del despido. Tenemos también otros tipos de facilitación del despido en la misma reforma laboral, como la desaparición de los salarios de tramitación cuando el despido es improcedente. Obviamente ya prácticamente nos estaban pagando con el tema del despido express, con el tema del reconocimiento de la improcedencia del despido por parte del empresario, pero ahora se hace oficial. Es decir, los salarios de tramitación, que son los salarios que hay desde el momento del despido hasta que el mismo despido es declarado improcedente por los juzgados, no tienen que pagarse por el empresario si el mismo ha decidido llevar a cabo a pagar la indemnización. Por otro lado, encontramos también la facilitación del despido por absentismo del trabajador. Hay una forma de despido que es ni más ni menos que el despido del trabajador por faltas justificadas. Y subrayo aquí el justificadas. Es decir, tú tienes tu parte médico, tú llegas allí diciendo, mire, yo he estado en el médico, yo he tenido una enfermedad. Si esa enfermedad cumple unos determinados requisitos, es una enfermedad que no sea por causas profesionales o que no sea por causas comunes de más de 20 días, es decir, esas típicas enfermedades que se tienen que duran poco tiempo, etcétera. Si esa enfermedad vale para computar unos determinados umbrales a partir de los cuales se podría efectuar el despido. Yo he faltado más del 20% de las horas en 2 meses consecutivos o más del 25% en 4 meses no consecutivos dentro de un periodo de 12 meses, yo podría ser despedido siempre y cuando fueran faltas de este tipo. Y hasta ahora había un límite, que es que eso solo se podía efectuar en el caso de que nos encontráramos ante una plantilla donde eso pasara habitualmente, por decirlo de alguna manera. Había un límite cuantitativo que decía, si en el conjunto de la plantilla se producen faltas de este tipo en el más del 5% de las horas, pues del horario anual, pues entonces se puede proceder al despido. Pero eso es precisamente lo que elimina la reforma laboral. Lo que elimina la reforma laboral es ese límite para el conjunto de la plantilla. Simplemente con que tú faltes, superes esos umbrales de faltas, ya se va a poder proceder al despido objetivo con una indemnización de 20 días por año y por lo tanto aligerar la plantilla. Bueno, pues esto es uno de los grandes meollos, el tema de la flexibilidad externa, el tema de cómo facilitar y aligerar las cargas del empresario a la hora de efectuar los despidos, con la peregrina idea de que cuanto más se pueda despedir, más trabajo se va a crear. Idea que ha quedado desmentida por los hechos, reforma laboral tras reforma laboral. Lo que se ha visto es que cuanto más se puede despedir, efectivamente, como es natural, más se despide. Tenemos esto en torno a la flexibilidad externa. ¿Qué pasa con la flexibilidad interna? Es decir, la flexibilidad en las relaciones en el interior del trabajo. Primero apuntaremos que desde ciertos sectores se ha planteado en ocasiones la flexibilidad interna como una especie de alternativa a la flexibilidad externa. No nos despidan, hagan ustedes, pues modifiquen nuestro horario, modifiquen nuestro salario, etcétera, etcétera, pero no procedan a los despidos, sino que, digamos, utilicen una serie de medidas que en principio son más suaves. Sin embargo, lo que estamos viendo reforma tras reforma es que lo que se hace son las dos cosas. O sea, aquí la patronal no se corta un pelo y entonces lo que hace es llevar a cabo tanto medidas de un tipo como de otro. Entonces, todo lo que se produce en cuanto a flexibilidad interna es la facilitación de todo tipo de modificaciones en cuanto a lo que tú pactaste en el momento en que empezaste a trabajar. Se te va a poder modificar el salario, se te va a poder modificar las funciones, se te va a poder modificar el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso ya se podía antes y había sido facilitado también por la reforma del 2010, pero ahora se hace incluso más. Por ejemplo, el tema del descuelgue de las condiciones del convenio, de determinadas condiciones del convenio, se puede realizar en el caso de causas económicas. Y esto es una cosa que no es tan de detalle, que no se suele decir, no por la existencia de 3 trimestres, digamos, de disminución de ingresos y ventas, como veíamos antes, sino por la existencia de 2 trimestres. Para efectuar el descuelgue, para efectuar todo eso, simplemente con los 2 trimestres basta. Además, todo este tipo de dinámicas, cuando se producían colectivamente, cuando se producían para un conjunto de trabajadores, se producían de tal manera que lo que se podía hacer es se obligaba a iniciar un periodo de consultas
con los representantes de los trabajadores, y después, pues tanto los trabajadores a nivel individual como los trabajadores a nivel colectivo podían ir a los tribunales. Lo que se realiza aquí ahora es enviar una y otra vez los conflictos, y se va a hacer también en el tema de la negociación colectiva, a mecanismos de solución extrajudicial de conflictos colectivos y en todo lo posible precisamente a mecanismos de arbitraje. ¿Cuál es el problema del arbitraje? El arbitraje en principio suena muy bonito. Si no nos ponemos de acuerdo, en torno a un tipo que decida, y él, al que hemos aceptado los dos, decidirá por nosotros. El problema es, yo creo que seguro que lo habéis visto esto algún otro fin de semana en relación al tema de las inversiones internacionales. Cómo se utiliza, por ejemplo, el arbitraje en todo el mundo del comercio internacional y de las inversiones internacionales, y qué quiere decir esos mecanismos en los que se obliga a los estados soberanos a ir a cortes de arbitraje para decidir sobre inversiones que se están realizando en su país. Porque de árbitro, no nos engañemos, de árbitro nadie va a escoger nunca al fontanero que pasa por la calle, ni va a escoger nunca a un trabajador que trabaja en la limpieza. De árbitros se van a escoger determinados señores que tienen determinados trabajos y que, independientemente de su propia conciencia, tienen determinados intereses de clase. Entonces, todo eso comporta un mecanismo en el que incluso representantes de tribunales arbitrales internacionales, del CIADI, el director del CIADI dijo una vez que el arbitraje es lo que más le interesa a los hombres de negocio. Está construido precisamente para solucionar los problemas de los hombres de negocio. Podemos no tener que ir a un juez, que al fin y al cabo es un tipo más o menos inamovible y más o menos independiente hasta cierto punto, y podemos ir a unas cortes de arbitraje donde al fin y al cabo estamos entre caballeros, y caballeros, pues repito, no son nunca ni el señor fontanero ni el señor que trabaja en la limpieza. Tenemos, por tanto, todos estos temas en cuanto a la flexibilidad externa. Tenemos también los mecanismos de flexibilidad interna. Y luego otra cosa que se ha tocado y que es profundamente importante, que es esencial, es todo el mecanismo de la negociación colectiva. Ya en la reforma de la negociación colectiva del año pasado se hizo un destrozo bastante profundo del sistema de relaciones laborales español, del sistema de negociación colectiva, y eso se ha profundizado aún más hasta el punto de, como os decía al principio, llevar a cabo una auténtica revolución en todo este mecanismo con esta última reforma laboral. En primer lugar, tenemos la preeminencia de los convenios de empresa. Sí, esto estaba planteado ya en la reforma del 2011, pero se lleva aún más profundamente. Tenemos la preeminencia de las condiciones pactadas en convenios de empresa con respecto a otros pactos con respecto a los convenios sectoriales. Obviamente el interés de efectuar esta preeminencia de los convenios de empresa es, al fin y al cabo, poder hacer competir a unos trabajadores con otros. Si yo consigo que los trabajadores de una fábrica pacten medidas inferiores y que por lo tanto la empresa vaya supuestamente mejor, pues al fin y al cabo los otros se verán obligados también a aceptar esas condiciones inferiores, etcétera, etcétera. Es practicar el mecanismo de las deslocalizaciones, pero dentro de un determinado sector económico. Hasta el punto de que hasta hay sectores de la propia patronal que no saben si eso no es una locura, porque hasta hay acuerdos interconfederales que se han pactado recientemente, como el del metal, que no aceptan el tema de la preeminencia de los convenios de empresa porque no le ven tampoco el sentido. Saben que puede llegar alguien de fuera y con esa jugada deshacerles el tema, ¿no?, a los que ahora están en el mercado. Entonces, tenemos la preeminencia de los convenios de empresa, tenemos la desaparición de la ultraactividad, es decir, cuando pasen 2 años desde la finalización de la vigencia del convenio, pierden vigencia las condiciones normativas del convenio, por lo tanto se va directamente a las condiciones del Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto se establece un mecanismo de presión absoluta sobre los trabajadores para que acepten en ese momento lo que se les esté ofreciendo en la negociación. Es decir, van a pasar a cobrar el salario mínimo, van a estar en una situación en principio pasan al convenio sectorial, pero si no hay convenio sectorial pasarían a las condiciones del Estatuto. Y luego tenemos de nuevo el tema del arbitraje. El arbitraje se lleva una y otra vez a todas las dinámicas en las que pueda existir un conflicto. Al fin y al cabo, el derecho laboral está estructurado o tiene su esencia, tiene su base de existencia. Existe porque existe el conflicto. Existe un conflicto de clases en la realidad social, en la que hay unos señores que tienen la propiedad de los medios de producción y otros señores que trabajan para estos primeros.
Y como existe ese conflicto, pues ese conflicto unas veces se extrema, unas veces se suaviza, dependiendo de la relación y del status quo. Y es en unas situaciones extremas cuando el Estado, en un momento determinado histórico, concreto, interviene y establece unas normas laborales a las que llama derecho del trabajo y que dice: esto es el fondo. Ustedes pueden pactar lo que quieran, pero por debajo de esto no pueden pactar nada. Y se supone que esas normas laborales están precisamente para favorecer a la parte más débil de esa relación laboral, que es el trabajador. El Estado no lo hace por bondad, lo hace simple y llanamente porque la situación de inestabilidad social a la que lleva la ausencia de esas leyes es tremenda. Y lo que pasa en la actualidad es que reforma tras reforma lo que se está haciendo es abatir esa idea del derecho del trabajo como conjunto de leyes mínimas que garantizan una cierta estabilidad social y un cierto estatus de ciudadanía para los trabajadores, y convertir el mecanismo o la situación en la que se está, o convertir el derecho del trabajo en una especie de derecho auxiliar, y esto se lo he oído incluso a algún insigne profesor de derecho del trabajo, de derecho auxiliar de la empresa o derecho del empleo, que lo que sirve es precisamente para facilitarle las cosas al empresario, para estructurar una serie de mecanismos de relaciones laborales por medio de la descentralización productiva, por medio de la flexibilidad, etcétera, que sirven precisamente para facilitarle las cosas al empresario. Y esto es lo que encontramos, básicamente un intento de transformación de todo el conjunto de las reglas laborales en esa dirección. En esa dirección que comporta un derecho del trabajo construido a la imagen y semejanza de la llamada Lex Mercatoria Internacional, de la Ley Internacional del Derecho Mercantil, en la que se supone que las partes están en plano de igualdad, aunque eso pueda ser totalmente discutible en el plano internacional, pero en la que por lo tanto pueden pactar lo que quieran. Y a eso es hacia lo que se tiende, hacia la individualización de la relación laboral. Ustedes son ciudadanos, son adultos, están en plano de igualdad y por lo tanto pueden pactar lo que ustedes quieran. Que eso sea real es la gran mentira. La gran mentira es la ausencia, la invisibilidad, el absoluto ejercicio de invisibilización de la gran violencia de fondo que hay en este conjunto social, que es precisamente la violencia que hace que determinadas personas no tengan acceso a los medios de producción en plano de igualdad con el conjunto, con otras personas. Por lo tanto, tengan que trabajar para los demás y tengan que hacerlo en unas condiciones en las que efectivamente lo que nos encontramos es siempre el conflicto. ¿Qué hacer? Pues lo discutimos luego. A ver, ¿se me oye bien?